Estos son los textos que hoy nos corresponde exponer. Como ya se ha dicho anteriormente aquí, a nuestra carne no le gusta orar, a nuestra naturaleza pecaminosa, y también tenemos una enorme dificultad en escuchar la palabra del Señor. Así que ármese de ánimo y concéntrese para que la palabra no caiga en saco roto, sino que pueda realmente llegar al corazón y producir el resultado que el Señor ha establecido. Amén. Este texto tiene varios asuntos o temas importantes que nosotros debemos considerar. Pero el tema central de la exposición de hoy trata sobre la tragedia de la incredulidad. Cómo es trágico que un ser humano rechace el Evangelio. Cómo es trágico que un ser humano no crea en el Evangelio a pesar de las innumerables evidencias que Dios nos presenta en su palabra. En este texto nosotros tenemos la síntesis, es una síntesis redactada por Juan para mostrarnos la respuesta que el mundo le dio al ministerio de nuestro Señor. Los textos anteriores dicen que Jesús aquí terminó su ministerio público. Ahora, de los capítulos 13 en adelante, Jesús se va a concentrar en la enseñanza hacia sus discípulos. Pero aquí termina el ministerio público del Señor. Y Juan aquí describe cómo el mundo reaccionó ante el ministerio público del Señor, que fue más que poderoso, fue extraordinario. Solo Juan, donde establece las bases de su evangelio, él relata 7 milagros extraordinarios. Y el último, que fue la resurrección de Lázaro, fue el más potente de todos. Sin embargo, Juan dice, a pesar de que él hizo tantas señales, incluso en el propio texto que expuso el pastor Daniel el domingo pasado, dice que Jesús estaba hablando y se escuchó una voz del cielo. Cuando Jesús dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, y se escuchó una voz y ellos empezaron a decir, ¿será que era un ángel? ¿Será que era un trueno? No solo los 7 milagros relató Juan del ministerio de Jesús, sino otras señales también que Jesús hizo. Cuando, por ejemplo, le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O a la mujer samaritana, cuando le habló sobre la cantidad de maridos que ella había tenido. Pero Juan establece su evangelio describiendo, relatando 7 milagros extraordinarios, terminando con el milagro de la resurrección de Lázaro. Y él termina de una forma, hace esta síntesis, porque no deja de ser melancólica. Nosotros aquí tenemos el texto, digámoslo así, seco. No sabemos con qué emoción e intención o la intensidad de las emociones que Juan escribió. Pero dice él que a pesar de que él había hecho tantas señales, no creyeron en él. Y no solamente no creyó el mundo en él, lo más trágico es que el propio pueblo de la alianza no creyó en él. Y se cumple lo que el propio Juan ya había antes anunciado, cuando él dijo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso fue en el primer capítulo, en el versículo 11. Ahora el rechazo hacia Jesús es confirmado. Su propio pueblo.
Incluso el propio Juan va a decir que ni siquiera los de su familia creían en él. Lo tenían como loco. Así lo consideraron. Ese es el poder y el tamaño de la incredulidad. El cuadro que nosotros tenemos ante nosotros refleja también un acontecimiento histórico vivido por el profeta Isaías, porque Juan, cuando él hace esta síntesis de cómo finalmente el pueblo reaccionó ante el ministerio de Jesús, Juan se remonta al profeta Isaías y lo menciona en dos oportunidades. Juan usa la experiencia del profeta Isaías y lo conecta con el ministerio de Jesús, porque Isaías también fue rechazado. Isaías también tuvo un ministerio durísimo, con una incredulidad muy elevada. ¿De parte de quién? De Israel. Juan conecta entonces el ministerio y las reacciones que tuvieron las personas con el ministerio de Isaías, ahora con el ministerio de Jesús. Solo que hay algunas diferencias. El rechazo que enfrentó Jesús fue mucho más violento y fue mucho más trágico y fue mucho más terrible, porque en el Antiguo Testamento los judíos rechazaron a Isaías. Ahora no es un profeta el que está siendo rechazado, es el propio Hijo de Dios. Segundo, Isaías no hizo ninguna señal. Isaías no hizo ningún milagro. Jesús sí los hizo. Y no fueron trucos, fueron milagros, manifestaciones sobrenaturales. Pero a pesar de ello, los hombres no creyeron en él. Y así, de esta manera, es que Juan nos presenta esta síntesis de la reacción de las personas ante el ministerio de Jesús. Una cosa es clara: cuando un ser humano escucha el Evangelio, tiene que reaccionar de alguna manera. Tiene que reaccionar. O cree o no cree. No puede quedar encima del muro. No puede. Yo no soy ni contra ni a favor. O somos o no somos. O juntamos o desparramamos. Y estos hombres, imagínense ustedes que en el caso de nosotros nunca hemos visto a Jesús. ¿Verdad? Nosotros nunca hemos ni siquiera escuchado la voz que se escuchó aquí del cielo. Nosotros nunca hemos escuchado la voz de Dios. Tampoco hemos visto un ángel. Y tampoco hemos recibido sueños y visiones y revelaciones extrabíblicas. Nada, nada, nada. Pero le doy por seguro, hermanos, que si nosotros tuviéramos la bendición de ver a Cristo Jesús, como que si Él se apareciera aquí, nosotros todos caeríamos por tierra. Impactados con la santidad, con lo que Él es, con su tremenda gloria, su tremendo poder y su tremenda belleza. Pues estos hombres tuvieron este privilegio. Y no solo lo vieron, convivieron con Él y vieron sus obras poderosas. Y dijeron: no, este es un engañador. Por eso Juan dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este texto, de una forma general, nos presenta o nos anticipa la exposición teológica de la obra de la salvación. Aquí y más adelante en las cartas del Nuevo Testamento. Porque aquí está claro, de acuerdo a lo que dice Juan, que es imposible que un ser humano pueda
creer en las cosas de Dios por cuenta propia. Que para que alguien llegue a creer y llegue a tener fe verdadera en Cristo Jesús, es necesaria la intervención sobrenatural de Dios. Por eso que dice Juan, vieron, pero no vieron, oyeron y no oyeron. O sea, Dios manifiesta su poder, los hombres ven, y eso no genera fe en ellos. Dando a entender con esto la palabra de que la obra de la salvación es una obra exclusivamente divina, de Dios. Que Dios tiene que operar, que Dios tiene, como dice aquí el texto, Dios tiene que revelarse al hombre, porque el hombre, aunque vea y sea dejado en su estado natural, el hombre no va a creer en las cosas de Dios. El hombre no puede ser salvo por medio de sus obras, no puede ser salvo por sus méritos. El hombre, si es salvo, va a ser salvo solamente por la gracia soberana de Dios. Entrando de lleno a nuestro texto, lo vamos a dividir en tres partes que lo vemos de una forma prácticamente natural en las Escrituras. Primero, el primer punto vamos a considerar la expresión no creían en él. Segundo, fíjese que son tres adverbios de negación. Hoy día vamos a utilizar 3 puntos, 3 adverbios de negación. No creían en él. Segundo punto, no podían creer. Y tercero, no lo confesaban. Ahí tenemos las bases de la incredulidad. ¿Por qué una persona se niega a rendirse a Cristo Jesús? En primer lugar, entonces, dice el texto que no creían en él. Eso lo tenemos en el versículo 37. A pesar de todas las señales que él hizo, no creían en él. A pesar de todas las evidencias. La incredulidad es una actitud indisculpable del ser humano. No hay disculpa para una persona incrédula. La incredulidad, que es el hecho de negarse a creer en evidencias que son verdaderas, la incredulidad es la manifestación más clara del pecado. Y se ve reflejada de varias formas, con varios matices. Porque hay personas incrédulas que se manifiestan o manifiestan su incredulidad de una forma agresiva y bien contundente. Incluso ni siquiera creen en la existencia de Dios. Pero hay varios tipos de incredulidad. Incluso hay un tipo de incredulidad que es una incredulidad refinada. Es una incredulidad sutil. Yo creo en Dios. Yo creo en el Evangelio. Me gusta la música. Pero todavía no ha llegado mi hora. Todavía de a poquito. De a poquito. Eso es incredulidad. Como a veces lo he colocado el ejemplo de cuando un joven le pide la mano a una señorita para pedirle su amor y le expresa su cariño, y la niña después le dice, después que escucha el pedido, la niña le dice, gracias por tu consideración, gracias por tus sentimientos, pero sabes que la verdad es que estoy muy ocupada, no tengo mucho tiempo para entablar una relación con una persona, lo voy a pensar. Y gracias por considerarme. Le dijo no, de una forma suave. Es un eufemismo. No le dijo, oye, ¿qué estás pensando?
¿Qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre? No, se lo dijo suave. Hay una incredulidad que también se manifiesta así, como nosotros lo vemos claramente en el libro de Hechos, en la postura que tuvo Gamaliel frente al Evangelio. Dijo, no les peguemos, no los matemos, porque no sabemos si esto es de Dios o es de los hombres. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Claro, parece que Gamaliel como que creía, porque libró a los discípulos, pero Gamaliel era incrédulo, porque Gamaliel tenía que haber dicho inmediatamente lo que ellos están diciendo. Es la verdad, es el Evangelio. Esto calza con las Escrituras del Antiguo Testamento. La incredulidad es la proclamación de la independencia de la criatura del Creador. Cuando una persona manifiesta que es incrédula, él está diciendo en otras palabras, yo no me quiero someter, porque si yo me someto a Dios, no voy a poder hacer estas cosas. A mí me gusta el carrete, a mí me gusta la promiscuidad, a mí me gusta vivir mi vida, me gusta vivir mi libertad. Y si yo me entrego a Dios, no voy a poder hacer eso. Entonces, todavía no. La incredulidad, entonces, es la proclamación de la independencia de Dios. Es la autonomía, es una autonomía que el hombre proclama, que insulta a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para Él, para su gloria. Él nos creó para su deleite, para tener comunión con nosotros. Pero el hombre le da la espalda. El hombre dice, yo no quiero. Yo no quiero. Yo creo en Dios. Pero yo también quiero vivir mi libertad. Y a mí hay cosas del mundo que me encantan. Me encanta el baile. Me encanta vivir la vida. Me encanta hacer cosas que yo sé que no agradan a Dios. Entonces yo creo que además que soy muy joven para servir a Dios. Primero voy a vivir la vida y después sirvo a Dios. Esa es la autonomía del hombre, la locura de muchos. ¿Y cuántos perdieron la vida pensando eso? ¿O usted cree que cuando cayó el helicóptero ahora en el sur de Chile, el piloto estaba pensando que iba a llegar ese día de la muerte? ¿Que esa era su hora? Es por eso que Jesús dice, llama al incrédulo de loco, loco. Has colocado tu eternidad en riesgo, diciendo, voy a comprar, voy a vender, voy a construir, voy a ganar mucho dinero, voy a viajar. Y dice el texto, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Dostoyevsky cierta vez dijo así, si Dios no existe, entonces todo sería permitido. Y esto es lo que el mundo quisiera, que Dios no existiera. Porque si, como dice este escritor, porque si de hecho Dios no existiera, todo no sería permitido. Y no hay duda alguna que la sociedad se tornaría semejante a Sodoma y a Gomorra. Porque una de las partes o de las áreas donde se ha manifestado de una forma tan potente el pecado y la incredulidad es en la promiscuidad. Los hombres quieren vivir libres, tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, un matrimonio, otro matrimonio y que nadie diga nada. Porque Dios no existe. Si quien dijo esto que solo un hombre y una mujer fue Él. La regla viene de abajo hacia arriba. Una vez escuché una entrevista de Alejandro Sanz, este cantor español, que dijo, a mí me enfada la palabra pecado. Pecado. No me gusta. Porque nosotros somos libres para hacer todo lo que nosotros se nos ocurra. Al ser humano le encantaría que Dios no existiera. Porque ahí chip es libre para todo. Pero aunque el hombre niegue la existencia de Dios, Dios está en su trono y gobierna con justicia. Y el hombre no puede escapar.
del juicio de Dios. La incredulidad, interesante que la incredulidad siempre ataca lo que Dios dice, porque ahí tenemos los 10 mandamientos, que los hombres quisieran rasgarlos, que no existieran. El hombre siempre ataca y la incredulidad ataca lo que Dios dice. ¿Lo recuerda usted en el paraíso? Cuando llegó el diablo. Así que dijo Dios que no comáis de todo lo que hay en el jardín. Porque Dios sabe que el día que vosotros comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, como Dios. Hay un salmo que dice así y que refleja la esencia de la incredulidad. Hay un salmo que dice así: los hombres, los malos, los perversos, reunidos, dijeron en un día: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Seamos libres. Dios es un estorbo. Dios es un freno para nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Si nosotros lo que más quisiéramos es vivir hombres con hombres, mujeres con mujeres, vivir como animales, sin reglas, sin normas, sin nada. Pero hay un Dios. Como quisiéramos matar a Dios. Bueno, Dios vino. ¿Qué hicieron los hombres? La incredulidad más o menos funciona de esta forma, de esta manera. Se manifiesta porque el hombre, después que cayó en pecado y en transgresión, la incredulidad genera la desobediencia y la desobediencia desata la rebelión. Esto lo tenemos en el libro de Deuteronomio, cuando Dios describe la actitud de Israel para con sus mandamientos. Fueron incrédulos, fueron desobedientes. Y si usted lo ve, una persona que es incrédula, ella va a ser desobediente. Y una persona que es desobediente a la ley de Dios es una persona que está en un estado de rebelión con Dios. Y es probable que nosotros no hayamos visto, como hemos visto en estos últimos días, tanta gente enferma de la cabeza. Pero asusta, nosotros los evangelismos aquí en la feria, en las calles aquí, en Jovilo y también en Concepción, hermanos, asusta ver la cantidad de gente con problemas mentales. Pero si usted va a ver eso, no es porque enfermos mentales, porque eran blancas palomas, porque fueron rebeldes, fueron desobedientes, y fueron desobedientes porque eran incrédulos. La incredulidad es tan severa que incluso los milagros hechos por Jesús no les hizo nada. Absolutamente nada. Ninguno de sus corazones cambió. A pesar que Jesús hizo milagros, la incredulidad es tan potente, tan fuerte, que ni siquiera los milagros de Jesús removieron esa incredulidad. Ahora aquí tenemos una lección clara para nosotros. Los milagros hechos por Jesús, que son manifestaciones sobrenaturales de Dios, como la multiplicación de los panes y los peces, como cuando Jesús sanó el siervo de un noble a distancia, o cuando Jesús transformó el agua en vino. Estos milagros no tuvieron nunca el objetivo de convertir a las personas. Los milagros hablaban y apuntaban hacia la naturaleza de la persona que los hacía. Los milagros en sí, ellos no convierten al hombre. Peter Wagner, este teólogo pentecostal, estaba equivocado cuando decía que si nosotros queremos que el evangelismo sea eficiente, sea eficaz, el evangelismo tiene que ir acompañado de milagros. Porque si los hombres ven milagros, van a creer. Si tan solo vieran un milagro, los hombres creerían. Los milagros apuntan o apuntaban hacia el que los realizaba, pero nunca tuvieron el objetivo
de convertir a las personas. Que de lo contrario Jesús hubiese fracasado con esta estrategia de hacer milagros. Incluso en el Antiguo Testamento, antes del profeta Isaías, Dios hizo milagros. En el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y en la conquista de la tierra, en ese periodo, ¿hubieron milagros? El pueblo de Israel fue testigo de las plagas que Dios envió a Egipto. Y cada plaga que Dios envió tenía por objetivo destruir, derribar a un dios Egipto. De las ranas, de las moscas. Fueron 10. No creyeron. Después Dios los hizo pasar por el Mar Rojo. Por un milagro. Fue un milagro. Incluso se especula que la travesía del Mar Rojo haya sido el mayor milagro en el Antiguo Testamento. Ellos pasando, dice la Biblia, con los pies secos y con el océano con paredes. Las aguas se transformaron en paredes. Dios abrió un camino por el Mar Rojo. Llegaron al otro lado y estaban blasfemando. Dios envió codornices, porque ellos querían carne. Dios envió codornices. Dios envió el maná. Dios sacó agua de la roca. Dios hizo que la ropa y el calzado se estiraran con los niños, que no necesitaran cambiar ropa, que allí había una providencia divina. Luego atravesaron, cuando llegaron a la tierra prometida, que también fue otro milagro, Dios abrió el río Jordán, hizo que se estancara para que pasaran ellos. ¿Y qué pasó? Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Hubo un derroche, digámoslo así, un derroche de milagros. Resultados en materia de conversión casi nulos, porque los milagros no tienen el objetivo de convertir a las personas. Además, como nosotros íbamos a convertir hoy a las personas con milagros, si no podemos hacer milagros, o usted puede hacer milagros. Estoy hablando de milagros, no estoy hablando que se pase un dolor de cabeza. Estoy hablando de un milagro, de una persona que nació ciega y ahora ve. Estoy hablando de una persona que está muerta y usted hizo una oración y resucitó. No estoy hablando de trucos. Estoy hablando de que usted tiene un vaso de agua y se transforma en un vaso de vino. Estoy hablando de 5 panes y 2 peces que se alimentan 5.000 personas. Eso es milagro. Algo que el hombre no puede hacer. Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Pero a pesar de todo aquello, los hombres no creyeron. Por eso dice el texto, no creían en él. Pregunto, ¿usted conoce a alguien que fue sanado milagrosamente? ¿Conoce a alguien o no? Porque nosotros no hacemos milagros, pero quien los hace hoy es Dios. Gracias a Él. Hoy se pueden hacer milagros o no. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Sí. Dios los puede hacer y los hace. El hecho de que tú estés respirando hoy, eso es un milagro. Pero nosotros lo entendemos esto como una providencia, ni siquiera nos damos cuenta de que hay pan todos los días en la mesa. Eso es un milagro. ¿Cómo llegó el pan a la mesa? Es un proceso largo. Pero todo viene de Dios. Pero sí hay cosas, eso son providencias, pero sí hay hechos que ocurren que nosotros, fue Dios, estaba al borde de la muerte. Y la iglesia clamó, la iglesia oró, la iglesia suplicó y Dios salvó a esta persona. Dios la restauró. ¿Usted conoce a alguien que haya sido sanada milagrosamente y después esa misma persona se fue al mundo? ¿Cómo es posible? Es el poder de la incredulidad. Hace más de 10 años atrás,
Yo cuando estudié en el seminario tenía una compañera. Esta compañera después se fue a Europa y se fue con una de sus hijas. Y una noche determinada, en Portugal, ella fue atacada por un hombre. Fue atacada ella y fue atacada su hija. A ella casi la matan y a la hija llegó a la peor parte. El hombre le dio con martillos en la cabeza. Le hundió el cráneo. Y se supo la noticia, a todos nosotros que habíamos sido seminaristas, nos llegaron las noticias que oráramos por esta situación porque la niña, la joven, que aproximadamente tenía sus 20 años, estaba entre la vida y la muerte. Estaba entre la vida y la muerte. Probablemente no iba a escapar. Y de todas partes, por lo menos que nosotros habíamos estudiado, iglesias, estuvimos orando por esta niña. Y esta niña escapó. Y escapó sin ningún daño neurológico. Sin ningún daño neurológico. Incluso el cráneo le quedó hundido, como si hubiese tenido una pelota de tenis, alojada en su cabeza. Así de hundido le quedó el cráneo. Pero después le creció el pelo y visiblemente no tenía nada. Ella después fue y como gratitud se puso a predicar en Portugal. Se predicaba en las calles de Portugal. Dice, yo soy aquella niña que apareció en las noticias. Y Dios hizo un milagro en mí. Hoy, esa niña que recibió esa bendición se rebeló contra Dios y hoy vive con otra mujer. Hasta hoy vive con otra mujer. Ese es el poder de la incredulidad. De no someterse, de rechazar a Dios. Y los milagros en sí no tienen el objetivo de convertir a las personas. En segundo lugar, vemos que la incredulidad es un mal congénito. Cuando digo un mal congénito, la incredulidad está arraigada en el corazón del ser humano. ¿Desde cuándo? ¿Desde los 10 años? El ser humano viene a este mundo en estado de incredulidad. Y el más tierno de los niños que está aquí hoy está con esa mancha. Recuerdo que un día estaba predicando en una iglesia y había ido una señora con sus 2 hijos. Uno, un lolito de unos 10 años y uno chiquitito que apenas hablaba. Y mientras yo empecé a predicar, recuerdo que el chico se le fue a los brazos a su madre y decía, ¡sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Mamá, vámonos de aquí! Yo decía, increíble cómo la incredulidad del ser humano lo domina desde la tierna infancia. Es por eso que nosotros como padres debemos orar por nuestros hijos e instruirlos, porque son pecadores. El mal está en el alma, el mal está en la esencia del ser humano. Por eso el segundo punto dice, no solamente no creían, dice luego el texto, el versículo 39, no podían creer. A pesar que Jesús hizo tantos milagros, no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque ellos son incrédulos por naturaleza. Ellos están en su hábitat natural. Rechazo hacia Dios. Rechazo absoluto, total. Aquí encontramos en esta expresión cuando dice la palabra, no podían creer, encontramos una explicación teológica para la incredulidad. El hombre viene a este mundo incrédulo. El pecador no tiene ninguna capacidad natural para poder creer en Dios. No hay en el hombre ninguna capacidad para creer. Los pecadores, por eso que dice aquí, Juan toma la figura de lo que dijo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La incredulidad es un mal esencial en la vida del ser humano. El ser humano viene a este mundo incrédulo. Viene con un corazón duro. Sus ojos son ciegos para las cosas de Dios. Incluso, dice el apóstol Pablo, que estando los hombres ciegos y son duros de corazón, por lo mismo no entienden las cosas de Dios les son locura. Son una verdadera locura, porque no las puede discernir. Oye, mamá, ¿cómo tanto en el culto? Todos los domingos. ¿No será fanatismo? Y más encima usted anda leyendo la Biblia todos los días y anda orando todos los días, como si fuera una monja. ¿Cómo tanto fanatismo? No entienden, no comprenden. El Evangelio para ellos es una locura. Preservarse hasta el matrimonio y conocer una mujer solo en el matrimonio es una locura para el mundo. Es una locura. Si hay que probar, hay que ir. ¿Para qué casarse? Mira el caso de mi tía. Vive un infierno con su marido. El matrimonio es malo. Y nosotros, dicen las mujeres, tenemos que rebelarnos contra el sistema. Pero no es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia fue escrita no sé cuántos miles de años. Pero la Biblia es infalible. La Biblia no falla. La Biblia no tiene errores. La Biblia es la máxima autoridad en la vida de una iglesia. No hay fallas. Pero el hombre incrédulo no se somete a la autoridad de las Escrituras. A veces unas personas dicen, si usted es medio fregado, así como que predica así medio duro, así medio golpeado. Nada. ¿Y qué están queriendo? ¿Que no le pasen la mano en el lomo? Si yo viendo, hermano, yo tengo casi 30 años en el ministerio, viendo a niños tiernos con sus padres en los cultos, escuchando, participando de la escuela dominical, ahora crecieron. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y yo pensando, un día estaban sentados ahí, estaban escuchando la palabra. El hombre natural no puede creer en las cosas de Dios. Por eso es que Juan dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, el hombre en su estado de incredulidad está ciego, es incrédulo, está muerto en delitos y pecados. Si él ha de creer, tiene que haber una intervención divina. Tiene que haber una intervención sobrenatural. La revelación de Dios. Dios debe abrir el corazón. El Espíritu Santo va a usar la palabra y su poder para poder quebrantar ese corazón y salvar a ese pecador. La salvación es una obra de Dios. Solo de Dios. Eso lo dijo Jonás. Al Señor pertenece la salvación. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No es algo que está en mí. No es porque yo fui más inteligente que otros. No porque a mí me educaron desde pequeño. A mí desde pequeño me llevaban al culto. Pero yo no soy salvo por eso. No soy salvo por eso. Porque a mí me presentaron, porque a mí fui bautizado en algún momento, o porque yo participaba de la escuela dominical, porque a mí me discipularon. No, yo no soy salvo, no soy creyente por eso. Fue porque un día Dios se reveló a mi vida. Fue porque el Espíritu de Dios me convenció de pecado. Y Él sacó el velo. Y Él puso fe. Y lo que yo antes consideraba extraordinariamente bueno, ahora me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que dije, de todos los lugares que frecuenté, de todos los chistes que conté.
de todas las actitudes abominables, vergonzosas, fui llevado al arrepentimiento. Y dije un día al pie de la cruz, perdóname, Señor. La salvación es una obra de Dios. Porque el hombre, aunque usted haga milagros, no va a creer. Aquí tenemos al propio Cristo, al propio Salvador, haciendo milagros extraordinarios. Se escuchó una voz del cielo. No dio nada. Nada. Dios tiene que intervenir. Y la oración de nosotros como padres, Señor, salva a mis hijos. Los tuve de pequeños en mis brazos. Les enseñé, los eduqué, les mostré el camino. Pero no es suficiente. Señor, haz una obra en ellos. Y si ellos son malos y viven una vida como si Dios no existiera, y viven en pecado, viven en transgresión, y son malos, bueno, son grandes candidatos a ser salvos, porque Dios salva a los peores. ¿O no? ¿Cómo andamos por casa? ¿O nosotros éramos nobles? ¿O nosotros éramos bien derechitos? Éramos más derechos que la vara de una parra. Así de derechos éramos, chuecos, torcidos, retorcidos. Pero Dios tuvo misericordia. Pregunto, ¿usted conoce a alguien que haya sido salvo por la gracia? ¿Conoce a alguien o no? Usted pues. Usted y yo. Nosotros nos miramos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, viniendo de un hogar completamente desestructurado, mis papás se separaron a los 10 años, fui educado con puras mujeres, no tuve nunca un referencial paterno, no tuve nada, pero fui alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que si yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que haya sido salvo por la sola gracia? Un verdadero creyente va a decir, yo. Y el que ha recibido una poderosa toque del Espíritu Santo va a decir, yo, porque yo era el peor. Como dijo un puritano, Dios nos escogió a nosotros, porque no habían otros peores. Porque a lo peor del mundo escogió Dios, para en ellos manifestar su gloria. Amén. Para terminar, la incredulidad es una postura conveniente para algunos. Porque dice el texto, porque algunos creían, pero no lo confesaban. ¿Cómo es esto? Creían, pero no lo confesaban, porque tenían temor a los fariseos. Porque no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Sabían lo que le había pasado al ciego? Que fue sanado, que lo expulsaron. Pero ellos amaban tanto la sinagoga, tanto, que sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían. Pero si yo salgo de la sinagoga, yo me gano todo el rechazo de mi familia. Todo el rechazo de mi familia. Y a esta altura del campeonato ya estoy con 70, 80 años. No, mejor lo sigo a mi manera. Suave. De a poquito. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Lo sigo. Hasta cuando se puedan todos mis familiares, ahí yo digo, ahora sí. Porque así no me van a rechazar. No se van a reír de mí. No me van a expulsar de la sinagoga. Juan dice, creían. Algunos de los gobernantes creyeron, pero no lo confesaban por temor a los hombres, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esta expresión la tenemos en el capítulo 5, cuando Jesús dice, ¿cómo podéis creer si amáis más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, para algunos, la incredulidad es una postura conveniente, suave, así como no de frente, de ladito. No soy contra, pero tampoco soy completamente a favor. No, yo doy dinero a veces a la iglesia. No, yo voy a dejar gente al culto. Yo voy a buscar a mi abuelita. Yo le paso la Biblia para que la lea. Le enciendo la luz. Yo le doy agua a los perros en la calle. Yo tengo gatos. Si yo no soy malo. Yo no soy malo. Pero tú tienes un pecado arraigado en tu corazón. Es que ya sabe que yo he dejado muchas cosas. Pero este es un pecado regalón. Que yo no lo puedo dejar así. Significa mucho para mí. Esa es una actitud conveniente. No lo confesaban. Tenían miedo de lo que podrían decir los demás. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo confiesan a 7 pulmones. ¿O no? Los que creen en Cristo lo confiesan a 7 pulmones. Si van a llegar a un trabajo, inmediatamente llegan al trabajo, sacan las credenciales. Yo soy cristiano, así que no me obliga a mentir. Si no, écheme el tiro. Como lo dijo aquí nuestro hermano Mauricio Contreras cuando la profesora dijo, yo soy cristiana. Y yo no voy a cambiar mi postura. Si me quieren echar, échenme al tiro. Y si al empresario le encanta trabajar con cristianos. Eso me decía Juan Calzadilla, que trabaja con gente en Minas. Él es de la Iglesia Bautista Reformada de San Carlos. Dice, a mi jefe le encanta trabajar con cristianos. Porque no usan drogas, no capean o sacan la vuelta, no llegan carreteados, no roban, no faltan al trabajo. Los cristianos son un excelente negocio. Pero el cristiano cuando llega, inmediatamente saca sus credenciales. Ahora, si usted, por ejemplo, usted no dice nada, porque es medio tímido, y empiezan los chistes en la hora de la colación, con doble sentido, y usted empieza, usted perdió toda la autoridad. Perdió toda la autoridad. A usted le van a faltar el respeto, porque usted ya entró en el juego. Si a usted le muestran una imagen indecente y usted la queda mirando ahí y hace unas par de preguntas, usted ya perdió. Entonces un cristiano, él saca las credenciales inmediatamente y la gente se va a dar cuenta que usted no dice garabatos, porque si usted dice garabatos, usted tiene que nacer de nuevo. Porque ese mal es sacado de cuajo de nuestro corazón. Y si por algún momento usted dice una palabra que pasa de tono, después le viene un bajón. Tenía que haber dicho esto. No tenía que haber dicho esto. Porque el Espíritu Santo, convenciendo, haciendo su trabajo. El cristiano no le importa lo que diga el mundo. No le importa lo que diga el mundo. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro, porque a nosotros nos van a criticar y se van a reír de nosotros por causa de nuestra fe. Pero en el día del terremoto van a salir corriendo a buscarnos para pedir ayuda. ¿O no? Claro, cuando uno dice, no, soy cristiano, no, yo no voy a esos lugares, no, yo no voy a esto. Voy a celebrar el 18 a mi manera. Una manera más apegada a las Escrituras. Nada de alcohol y ese tipo de cosas, nada. Lo voy a celebrar ponche con Fanta. Se van a reír. Pero en el día de la angustia, cuando el cáncer golpee la puerta, van a salir corriendo a pedir ayuda. Porque reconocen que nosotros somos diferentes. También nosotros cuando creemos en Cristo verdaderamente, nosotros morimos o debemos morir
para la opinión de terceros. Debemos morir para la opinión de terceros. Estos no murieron. Estos estaban preocupados con lo que iban a decir. Y el qué dirán, ¿pesa, no pesa? El qué dirán, se van a reír. ¿Cuántas veces yo mismo, cuando fui apenas un joven, que iba a la iglesia con cara de santo, pero en el colegio era otra persona? Y confieso, en mis años de adolescente, me daba vergüenza andar con una Biblia en la calle. Y usaba una Biblia bien pequeña. Y como usaba un abrigo tipo mormón, me la metía por acá. Y solo la sacaba cuando iba entrando al culto. Ahí nadie me diría nada. Ni afuera, ni adentro. Pero ahora tenemos celular. La Biblia está en el celular. Nadie lo va a identificar como cristiano. El cristiano debe morir para la opinión de terceros. Sencillamente, no debemos preocuparnos, porque los hombres hablan. Es por eso que nosotros tenemos que andar en la línea. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hacemos. ¿Qué tal usted ha estudiado 2, 3 carreras y no ha terminado ninguna? Hasta los caballos terminan las carreras. Pero el lindo, 3 carreras, no ha terminado ninguna. ¿No van a hablar de usted? ¿Su familia le va a creer? ¿Le va a creer que usted es una persona seria? Si usted es un flojo rematado, que tiene hasta pereza para bañarse, ¿le van a creer en la casa? El cristiano tiene que andar derechito para que sus palabras sean respaldadas con sus actos. Y que hablen lo que quieran. Que hablen lo que quieran. Un loco rematado. No, no, es un fanático. ¿Qué importa? Lo que al hombre de Dios le interesa es lo que Dios piensa, lo que Dios dice, y no lo que dice la familia, o los amigos, o los compañeros de trabajo. ¿A usted no le han dicho? Quien te vio y quien te vea. No, y ahora quiere ser pastor, porque ahora va con corbata, anda con Biblia, quiere ser el pastor, quiere predicar en todas partes. Es bueno que no se identifiquen con los santos. Es bueno. Termino con 3 aplicaciones prácticas. Primero, en forma de pregunta, ¿usted ya intentó convertir a un incrédulo usando pruebas irrefutables? En la hora de la evangelización, ¿usted ya intentó convertir o convencer a una persona con argumentos irrefutables? ¿Ha intentado hacerlo, no? Lo más probable que sí. No caiga en esa trampa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Jesús, que hizo milagros y no creyeron. Usted limítese a hablar la verdad, a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo, y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Pero no quiera probar la existencia de Dios por medio de cálculos matemáticos, por medio de la química y la física. Aunque usted haga llover milagros, no van a creer. La salvación es una obra de Dios, misteriosa, soberana. Y a veces cuando uno menos piensa, Dios manifiesta su mano. ¿Quién iba a pensar que usted un día iba a ser cristiano? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, cristiano? Sí. Oye, pero tú hiciste, tienes toda la razón, hice. Pero lo hice porque vivía en incredulidad, en la ignorancia. Hoy sirvo a Dios. Y le pido perdón a Dios todos los días si en algún momento me he avergonzado, si en algún momento he negado su nombre, si en algún momento he dado mal testimonio. Que Dios me perdone.
No intente convertir o convencer a alguien con argumentos irrefutables. Porque si usted lo hace, está diciendo que usted es mejor que Jesús. Hablemos la verdad, el Evangelio. Y como nosotros, los pentecostales nos acusan que nosotros prácticamente no tenemos el Espíritu Santo, y efectivamente nosotros no lo tenemos. Él nos tiene. ¿Ah? Él nos tiene. Creemos en el Espíritu Santo, soberano, poderoso, glorioso. Él hace la obra. Él abre la puerta, aunque esté con candado. No hay nada imposible para Dios. Nada. Nada. Así que si su hijo no quiere venir al culto, siga orando. Siga orando. Siga orando. Dios escucha la oración del justo. Segunda pregunta. ¿Alguien aquí ha pensado por algún momento que hay personas que son en el mundo que son casi creyentes? Yo tengo un amigo que es casi creyente. Si solo le falta ir a la iglesia. Son personas muy buenas. ¿Has escuchado eso, no? Ya. Hay algunos que dicen así: mis hijos conocen al Señor, pero no les sirven. Están igual que el diablo. ¿O usted cree que tienen ventaja de que escucharon hablar en Dios? Peor, peor. Usted está diciendo con esas palabras que están peores que aquellos pecadores que nunca escucharon hablar del Evangelio. No, si ellos los llevé de chiquititos, ellos conocen al Señor, pero no les sirven. Es exactamente lo que hace el diablo. Todo hombre está muerto en delitos y pecados. Puede ser bueno por fuera, lo que nosotros le llamamos, lo que yo a veces le llamo, porque está el mal pecador y está el buen pecador. Hay algunos que son buenos, pero son pecadores. Hay algunos pecadores que son como el ratón, inmundos, pero hay otros pecadores que son como el conejo. El conejo también, aunque sea lindo, tierno, es un animal inmundo. El conejo es primo hermano del ratón. Son los dos roedores, son de la misma familia. Pero yo puedo agarrar un conejo. Hay pecadores que son como un conejo, pero hay otros que son como los ratones, inmundos. ¡No! ¡Fuera! Todos son pecadores. Todos necesitamos de la gracia de Dios. No hay ni uno solo que escape. No, si nació, prácticamente tuvo el parto en la iglesia. Y mismo lo presentamos. Ya leído casi todas las obras de Spurgeon. Es pecador. Tiene que nacer de nuevo. No hay casi cristianos. Y la tercera pregunta. ¿Existe la posibilidad, hermano, que un creyente verdadero sea un agente secreto? Que nadie sepa. Nunca nadie supo que era cristiano. No, porque era buena para el chiste, era buena para el doble sentido. Hermanos, recuerdo que cuando años atrás, viví en Arauco. Me hice cargo de esa obra en Arauco. Y había una persona en Arauco que empezamos a cantar y lloraba así, pero yo decía, wow, quisiera ser como este hombre, así con un corazón sensible. Por estas cosas de la vida, porque me quería casar, empecé a trabajar en la celulosa Arauco. Entonces me colocaba ahí en la calle Esmeralda y tomaba el bus. Y yo, sin saberlo, más adelante iba a subir este hombre, un tremendo pedazo de ángel, que iba a entrar. Él entraba en el bus y le iba pegando a la gente. ¡Pa, pa, 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 pa! A todos los que iban durmiendo, a todos. Y iba hablando de la cintura hacia abajo. ¿Es posible que un creyente verdadero pueda vivir así? En la iglesia, un ángel. Fuera,
¿Existe un creyente, un agente secreto? Aquel que siente vergüenza de darse a conocer como cristiano, lo más probable es que él ya es una vergüenza para el cristianismo. Es una vergüenza para el cristianismo. No existen agentes secretos. Somos la sal, somos la luz. Usted ve que la sal es notorio, ¿no? Si usted ve una comida, prueba una comida que no tiene sal, es notorio. Pero si tiene sal, se nota. La luz se percibe o no. En la oscuridad se percibe. Así somos comparados. Estos hombres creían, no lo confesaban, porque temían a los demás. No existe el Evangelio con la figura del creyente irraimundo. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. O somos o no somos. Que Dios nos libre de la incredulidad. Y invito a todos los jóvenes y adolescentes y a todos los que estamos aquí presentes, a abrazar el Evangelio, a rendirnos a Cristo, a entregarnos a Él y a entregarnos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque solamente así seremos verdaderamente felices. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, en la cual hemos podido meditar. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder creer en ti, Señor, de haber sido llamados a esta luz admirable. Un día estuvimos perdidos, un día estábamos ciegos y fuimos alcanzados. La luz brilló. Aquel que vivía en sombra de muerte, la luz le resplandeció. Tú nos alcanzaste, nos redimiste, nos compraste para tu gloria. Permítenos vivir para ti, Señor, completamente para ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu palabra y perdónanos, Señor. Si en algún momento hemos tenido temor de confesar tu nombre, también te pedimos por todos nuestros familiares que viven en la incredulidad, que viven en desobediencia y rebelión, que tú hagas un milagro en ellos y los traigas a ti, Señor, para que ellos crean y te sirvan y te honren y te glorifiquen. Que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones, porque Él lo puede hacer y Él lo hace y lo hace bien. Lo hace una vez y para siempre. No hay fallas en la obra del Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.